Te recomiendo que te quedes hoy todo el vídeo porque hoy os traigo una cosa muy interesante. Os voy a presentar una hardware wallet tipo card, tipo tarjeta de crédito, como la Tangem, y luego voy a compararlas entre las dos. Yo creo que os va a gustar mucho. Y es que la semana pasada me escribieron un email de una empresa de Taiwán llamada CQX, que ya os la traje en alguna ocasión a este canal para presentaros su billetera Nifty, que está más enfocada a guardar NFTs. Os dejo por aquí el vídeo que os hice en su momento. Pues bien, esta persona había visto mi último vídeo de la Tangem 2.0, este de aquí. Y me hizo un reto, me dijo, oye, te propongo mandarte una billetera de tipo tarjeta y que hagas una comparativa con la Tangem. Y el caso es que me pareció muy buena idea porque yo justamente estaba a punto de escribir a esta empresa porque había visto esta billetera, la Seal Bio. Y me parecía muy interesante, total que se han adelantado y me la han enviado. Y además, para los que seguís el canal, sabéis que para mí Tangem ha ocupado la tercera posición en mi top 3 de billeteras cripto, de billeteras frías. Ya sabéis que la primera es Wanki, la segunda es SafePal y la tercera, desde hace unos meses, es Tangem porque hizo sorpaso a la Kingston. Pues bien, tengo aquí la billetera y os la voy a enseñar y después os haré la comparativa si os parece. Así que si abrimos la caja directamente, vemos que es una caja de cartón. Bueno, creo que podrían haber hecho mejor packaging. Y vemos que ya, nada más sacarla, destacan varias cosas. La primera es que tiene 3 botones, a diferencia de la Tangem que no tenía ninguno. 2 de ellos son clicables y el tercero es una Touch ID, es de táctil. Es decir, tú tocas, te lee la huella dactilar y con eso firmas transacciones. Y me parecía súper interesante y además tiene pantalla, con lo cual puedes ver lo que estás haciendo, la firma que estás firmando en ese momento. Es una pantalla de tinta electrónica, tinta líquida de esta, y además tiene un chip que se utiliza sobre todo para cargar el firmware, para actualizarla, pero también para cargar la batería, porque sí, señores, tiene batería. Se carga por aquí, con un cable USB, y se carga simplemente metiendo la tarjeta en esta ranura. Así que me parece una tarjeta muy interesante que os voy a presentar hoy. Luego además viene pues con la típica fundita y viene con las típicas recovery sheet, que son estos cartoncitos que vienen con las billeteras, para que tú te apuntes aquí las 24 palabras clave, las 24 frases o la frase semilla de 24 palabras. Y esto me lleva a deciros, que los que ya habéis visto mi canal ya lo sabéis, que estoy montando esta empresa, YoSeYomo. Your Seed, Your Money. Y que justamente este mes voy a hacer un crowdfunding, lo vamos a lanzar ya. Vais a poder ser mecenas de este proyecto y justamente aquí debajo tenéis la dirección para poder apuntaros a la waitlist, donde estoy empezando ya a comunicar y a desvelar qué es esto de YoSeYomo. Así que apúntate y te enterarás. Y si participas en el crowdfunding y haces tu aportación para llevarte esto más barato a cambio de que podamos lanzar el proyecto, vas a tener un NFT que va a tener muchísimas ventajas. Así que apuntaros a YoSeYomo, os lo digo en serio, porque vamos a poder hacer que tus frases semilla siempre estén a buen recaudo. Para siempre, para toda la vida, y os lo recomiendo. Dicho esto, vamos para adentro y os empiezo con la comparativa. ¡Empezamos! Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDemy. Y como os estaba diciendo antes, vamos a hacer la comparativa de estas dos billeteras que a priori, mejor dicho, parecen perfectamente iguales, solamente que una tiene 3 botones, una pantalla y la Tangem no tiene absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser probarlas, os voy a hacer una transacción con una y con otra para que lo veáis y después os voy a hacer la comparativa, ¿vale? Entonces, antes de empezar, quiero recordaros que este canal está patrocinado por 3 Comas, que es esa plataforma que te permite manejar diferentes exchanges desde un mismo sitio y además con herramientas y bots mejorados que te sirve para gente que acaba de empezar y gente que ya es profesional. Pues justamente aquí debajo puedes abrirte una cuenta y obtener un 50% de descuento en todos los planes de pago. Dicho esto, vamos para allá. Vamos a empezar con Tangem. Vamos a enviar dinero de Tangem directamente a la CQX. Para ello, vamos a irnos a la aplicación de Tangem, que ya habéis visto en otras ocasiones que, bueno, pues tiene esta pinta, es muy sencilla, pero a la vez es muy potente. Vamos a irnos a Tron, que tengo aquí unos cuantos Trons. Y lo que tenemos que hacer ahora es coger la billetera, la dirección de la billetera de la CQX. Pues nos metemos en la aplicación, que veis que a nivel de apariencia es un poquito más justa. Vamos a TRC20
y aquí le digo que quiero recibir. Digo que entiendo esto, copio esta dirección, le digo que ok, me vengo para aquí y ahora lo que tengo que hacer en Tangem es darle a Send. Le pego la dirección, le digo que me mando, pues yo que sé, 20 TRX, le digo enviar, le pongo la cara y le pongo la tarjeta. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es, tienes que tener la tarjeta y tienes que tener mi cara o el pin del móvil para poder enviar. Hecho esto, vuelvo para la billetera SecuX, voy para atrás, refresco y en breve tendría que llegarme los Tron. ¿Ves? Ya me ha llegado, o sea que es muy rápida esta red y ya ha llegado. Con lo cual, esta es la rapidez y la velocidad que tiene la Tangem, por eso me gusta tanto. Vamos a ver cómo es SecuX. Pues SecuX, lo que tenemos que hacer ahora, bueno, aquí me sale la dirección de antes. Le digo que ok, done, ¿de acuerdo? Me aparece que el dispositivo ya está vinculado, le voy a dar a TRC20 y me aparece que tengo 65 TRC20, ¿de acuerdo? Pues le voy a primero copiar la dirección de recibir de la Tangem para poderla pegar en la dirección de destino, ¿vale? Y entonces le voy a decir que le voy a enviar todo y le voy a dar a continuar. Automáticamente, fijaros cómo me cambia el mensaje dentro de lo que es la billetera. Me dice la dirección a la que voy a enviar y la cantidad de tokens que voy a enviar. Le voy a dar para abajo, veo que son 65 TRX, que va a esta dirección en concreto. Perfecto. Y aquí tengo la opción de cancelar, o si bajo para abajo el dedito, de confirmar. Entonces simplemente con la huella dactilar debería de poder firmar la transacción. Esto es algo que me ha pasado a mí, que no funciona, es decir, por más que pongo el dedo no me hace caso y solo ocurre en las transacciones. Por ejemplo, para desbloquear le cuesta, pero sí que lo coge. En cambio, si le doy a cancelar, pues se cancela perfecto. Entonces esto es algo que creo que le pasa, que ha venido defectuoso o lo que sea. Pero en principio, con esto saldría la transacción directamente a mi Tangem. Como veis, es bastante sencillas las dos. En una requiere un poquillo más de funcionalidad y luego las aplicaciones, como veis, pues son muy simples las dos, aunque quizás la de la SecuX pues es un poquito más básica y old style, vamos a llamarle. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la contienda, vamos a ver quién gana, si Tangem o si la SecuX, y quién va a ocupar el tercer puesto de mi ranking. Así que si os parece, vamos con ello. Bien, os he preparado esta presentación con la Tangem 2.0 y la SecuX Seal Bio. Y el primer punto que vamos a ver es el tema del precio. ¿De acuerdo? Bien, la Tangem tiene diferentes formatos. De hecho, durante este mes he visto que está en formato blanco y podéis comprar o un juego de 2 tarjetas o un juego de 3 tarjetas. El juego de 2 tarjetas, y en dólares, no en euros, son 54,90 y el juego de 3 tarjetas son 69,90. Que si utilizáis mi código de aquí tenéis un pequeño descuento. Dicho esto, estos son los precios de la Tangem. Y esto es el precio de la Seal Bio. 149 euros. 149 euros por esta tarjeta. A ver, realmente el precio es prácticamente el doble. Yo creo que la justificación se encuentra en que esto tiene pues más tecnología, porque esto realmente es como una tarjeta de fidelización, es plástico y un alambre con un chip, ¿de acuerdo? Y esto pues tiene la pantalla, tiene batería, tiene metido aquí, quiero decir, tecnológicamente tiene más fiesta metida dentro. También es cierto que creo que menos es más y realmente, pues bueno, creo que han metido mucha cosa que igual quizás no era necesaria, con lo cual tiene, para mi gusto, un sobrecoste. Y eso se traslada directamente al usuario, es decir, a ti, que vas a pagar esta morterada de pasta por esta billetera. Por lo tanto, en mi opinión, el precio, y además es algo evidente, es mucho más cara la SecuX y por lo tanto la Tangem 2.0 le gana de calle en el precio. Ahora vamos a ver el tema de la seguridad.
La seguridad de la Tangem es muy buena. De hecho, es una de las billeteras frías con mayor puntuación EAL, porque tiene un nivel de EAL 6 Plus. Es decir, el máximo es 7, que la tiene la Engrave, y la 6 Plus es la siguiente, es la segunda mejor. Con lo cual, se queda también lejos de ese 5 Plus de otras billeteras. Además de 1 millón de billeteras que han hecho desde 2018, 0 han sido hackeadas. Es una billetera de código abierto y además está verificado por la comunidad y tiene la seguridad biométrica, como os estaba diciendo antes, del Face ID del teléfono o del Touch ID en el caso de que no tenga Face ID. Y además puedes tener una protección adicional mediante código de acceso. Una cosa buena de que están seguros de que su producto es bueno es la garantía de 25 años que dan. Y luego además pues tiene resistencia al polvo, al agua, a las temperaturas extremas, protección medioambiental, quiero decir, protección contra falsificaciones, no tiene batería y eso es una cosa también muy interesante puesto que siempre la tienes disponible, la puedes llevar en la mochila o en la cartera y cualquier firma que necesites hacer, ¡pum!, firmas y se acabó. Mientras que el resto de billeteras pues son para estar más a lo mejor en casa. Porque llevándolas por ahí, pues puedes llevártelas en un momento puntual, pero cuando quieras tirar de ellas y te la dejas olvidada en la mochila, pues va a estar sin batería lo más seguro. ¿De acuerdo? Y solamente tiene un chip, con lo cual no hay puntos vulnerables ni elementos propensos a fallar. Por lo tanto, tiene una certificación muy alta de seguridad y a nivel de seguridad Tangem va muy fuerte. En el caso de SecuX, también tiene bastante seguridad, lo que pasa es que llega a un EAL 5 Plus, ¿de acuerdo? Tipo la SafePal, tipo la... creo que OneKey tenía 6. Y luego además tiene la huella biométrica, ¿vale? En la propia tarjeta. Lo que te podrías tener en el móvil, pues lo tienes en la tarjeta. Y prácticamente no hablan mucho más de seguridad, ¿vale? Pero entiendo que el nivel de certificación y la cantidad de cosas que hay aquí dentro pues son más propensas a lo mejor a fallar. Por ese motivo, en seguridad creo que Tangem supera a SecuX, Seal o Seal Bio. Ahora vamos con la capacidad. ¿Cuántos tokens soporta cada una? Pues he estado mirándolo porque no lo cuentan demasiado alegremente en su web. Sí que tiene, por ejemplo, Tangem un buscador donde puedes buscar las redes. He visto que tiene 38 redes, que tiene bastantes redes de las importantes y por ejemplo, SecuX tiene también 10.000 tokens más o menos y las redes no lo pone por ningún lado, pero creo que tiene alguna menos. De hecho, he estado haciendo pruebas y, por ejemplo, SecuX pues tiene Harmony One y en cambio Tangem no la tiene. Tangem tiene Cardano, en cambio SecuX no tiene Cardano. Luego XDC, que esta le gusta a un suscriptor que se llama Antonio, desde aquí te mando un saludo, por ejemplo, la tienen las dos. Luego, por ejemplo, Solana, curiosamente la SecuX no tiene Solana, en cambio Tangem sí que tiene. Theta sí que la tiene SecuX, pero en cambio Tangem no tiene Theta Network. O por ejemplo Toncoin, que os he hablado aquí en el canal muchas veces, Tangem sí la tiene y SecuX no la tiene. He estado haciendo una comparación con las típicas monedas que me soléis preguntar todo el mundo y que, bueno, están más cava, tal, están en boca de todo el mundo. Y he de decir que Tangem ligeramente tiene alguna más. Pero, bueno, para no hacer sangre, he puesto que en capacidad más o menos están a la par porque realmente ellas dos distan mucho de opciones como SafePal o como OneKey. Por lo tanto, lo voy a dejar en naranja y un empate técnico en estos dos puntos. Más o menos estamos ahora en el Ecuador y todo puede ocurrir. Puede ser que Seal, el SecuX, gane en usabilidad y en construcción y había empate técnico, o puede ser que Tangem haga usabilidad y construcción y reviente a SecuX. Vamos a ver qué pasa. Velocidad de firma. Está clarísimo que la Tangem es una bestia parda. Dejas así caer la tarjeta y firma perfecto. La usabilidad a la hora de la firma, muy sencillo, no tienes que hacer nada, poner tu cara y poner la tarjeta, fin. La usabilidad de la app es mucho más bonita, es mucho más chula, por eso están en verde. En cambio la versatilidad, pues las dos les falta algo más. Esto es una de las cosas que dije que Tangem debería de mejorar, toda la parte de las dApp, ¿vale? Toda esa parte de dApp, de staking dentro de la propia billetera. Le hace falta la parte de swap
swapear, de intercambiar monedas, como por ejemplo tiene la aplicación de SafePal o de Wanki. A las dos les falta eso, por lo tanto se lo he puesto en naranja. La gestión de tokens, creo que la Tangem es mucho más atractivo. Pum, lo marcas con unas flechitas, te baja, te lo organiza bien. Creo que tiene mejor gestión de tokens. No tiene extensión de navegador y no tiene aplicación de escritorio. Y por parte de SecuX, pues suspende prácticamente en todo. La velocidad de firma le he puesto en rojo, podría haber sido en naranja, la verdad, no es del todo mala, pero el hecho de que no funcione el fingerprint y que luego además, si no funciona, tienes que hacerlo con el clic, clic, clic de los botones, esos botones no responden demasiado bien, con lo cual la usabilidad de firma no es del todo acertada y la usabilidad de la app, en mi opinión, no me gusta nada. Creo que deberían de hacer un restyling, refresh de todo lo que es el diseño de la aplicación. La gestión de tokens creo que también es muy complicada, aunque tiene ese puntito de hoy es automática, si detecta el token entonces te aparece. A mí personalmente no me gusta y tampoco tiene extensión de navegador ni tampoco desktop app, como por ejemplo tienen mis dos top 10, o sea, top 3 del ranking. Por lo tanto, yo creo que aquí en el nivel de usabilidad, Tangem gana de calle. Construcción. Aquí se presenta interesante porque las dos son de plástico, son mismo tamaño, más o menos pueden pesar parecido, no lo notas. Vamos a ver qué pasa. Para mí la Tangem es simplicidad pura. Es materiales, plástico, cumple su función, perfecto. Es open source. No tiene batería, que eso es una de las cosas que más me gustan de este tipo de billeteras. Yo trabajo con Wanki, con SafePal y esta llevo siempre en mi mochila porque es súper cómoda. Vas así, no necesitas batería para nada. Y la aplicación del móvil me parece que es muy chula, aunque le faltan ciertas mejoras, pero creo que es muy agradable, muy intuitiva y fácil de manejar. Por su parte, SecuX, materiales los mismos, es open source también. Handicap, la batería dura muy poco. A mí no me ha gustado nada ese punto porque la idea de este tipo de billeteras es que sea muy ¿no? De llevar muy on the go que dicen los americanos. En cambio, si tienes un problema de batería, la has liado. Pues encima, fijaros lo que es, no tiene capacidad. Con lo cual, eso es un punto bastante negativo en mi opinión. Y la app móvil no me gusta nada, pero le he puesto naranja por ser un poco benevolente. Quiero decir, ya sabéis lo que va a pasar. Que construcción, Tangem se las lleva de calle también. Por lo tanto, no es muy difícil saberlo, pero yo creo que Tangem 2.0 se sigue quedando en mi tercera posición y que SecuX necesita mejorar. Es un buen intento, pero creo que no han terminado de encajar bien. Creo que haciéndolo más simple, con menos cosas, puede mejorar muchísimo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes y suscríbete. Y el próximo domingo hablaremos en un nuevo vídeo. Así que nada, apúntate a la waitlist. Nos vemos. Chao. I move heavy, need a scale. I for success like it's Braille. Brain on Ivy, coulda went to Yale. If you make it rain, I make it hell. Cliche quotes never fail. Focus in the wrong, always yells. If you put in work, you prevail. Only quote I need is keep it real. Clothes all black, cars all black. Game on tap, game intact. First I scrap, then I stack.